¿Es la prosperidad señal de salvación? La pregunta ¿es la prosperidad señal de salvación? ¿Y por qué esta pregunta, hermanos? Porque hoy en día hay lugares donde se enseña que Dios te ha creado para que prosperes financieramente, para que prosperes en felicidad, para que prosperes en salud. Y cualquier persona que está pasando por una situación negativa de salud, una persona que está pasando por un momento difícil en sus finanzas, debe de venir y debe de invertir en el reino de Dios. Y cuando digo invertir, o cuando ellos dicen invertir, se refieren a el dinero. Quieren y dicen, bueno, para que puedas tú recibir de parte de Dios sanidad, para que puedas recibir riqueza, primero tienes que sembrar. Entonces la pregunta ¿es la prosperidad señal de salvación? Hermanos, yo crecí en iglesias en donde se recogían más de una ofrenda. Se recogían los diezmos, se recogían ofrendas múltiples veces en ocasiones dentro de un solo servicio. Y ofrendas para todo tipo de situaciones. Crecí en ámbitos en donde siempre había ese hermano que tenía la habilidad, que era una persona muy carismática, al cual se le escogía para que pasara al frente al momento especial de recoger las ofrendas, porque esta persona carismática, con una sonrisa, con unos dientes perfectos y una manera de hablar maravillosa, invitaba, motivaba a las personas a que vinieran y ofrendaran. Siempre había una persona casi designada para pedir estas ofrendas. Viví y participé, hermanos, en los maratones de recolección de dinero para abrir orfanatorios que nunca vieron la luz del día. Caí en esas recaudaciones famosas en que se nos pedía que pactáramos y que sembráramos públicamente con Dios. Y decía el hermano que era muy carismático, decía: necesitamos a 10 personas que pasen al frente con una ofrenda especial de $500. Y ahí estaba motivando, leía un versículo de la Biblia y seguía hablando. Y ahora, ya que pasaron los 10, o cuando a veces no pasaban los 10, decía: bueno, ahora vamos a dar la oportunidad a 20 personas que traigan $100 para el frente. Y luego así iba sucesivamente. Iba incrementando el número de personas que pedían. Decía 30 personas de $50. Y al final, pues pasen todos los que quieran dar 25, $1. Pasen al frente, y ya pasaban muchas personas. Cuando la ofrenda es algo que no se debería de publicitar. Usted no debería de saber si yo doy ofrenda. Lo que hacemos para el reino de Dios es algo que debe de estar entre yo y Dios. No publicarlo. Y tristemente, hermanos, quiero que en este momento no es un momento de confesión aquí como se acostumbra en una religión, pero quiero confesarles que yo caí en eso. Y que de repente cuando pedían ofrenda yo pasaba y decía y pensaba: me está mirando la gente. Hay veces que nos importa más lo que la gente piensa de nosotros que lo que Dios piensa de nosotros. Hay gente que pudiera decir: wow, esa persona está dando ofrenda, pero esa persona está dando ofrenda por los motivos equivocados que Dios conoce. El Señor conoce nuestros corazones. Y hay veces que personas daban, seguramente yo fui uno de ellos que daba para que me mirara la gente que yo daba. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos de diferentes tipos de herejías, y esta doctrina que ya se llama el evangelio de la prosperidad es un evangelio mal llamado evangelio, diría, que es peligroso y que convierte la celebración del servicio, que convierte la iglesia en un centro de inversiones y de quién va a dar más para que Dios les dé. ¿Qué es el evangelio de la prosperidad? Conocido también como palabra de fe. Ellos enseñan, hermanos, que Dios quiere que seas próspero en las finanzas.
No sé, pero recientemente publiqué un corto del pastor David Ormachea que estuvo aquí presente. Y él decía, hay personas que declaran y que decretan un año de prosperidad en este año 2026. Y dice él, pero se la pasan gastando lo que no tienen, comprando lo que no necesitan, no ahorran, no se preparan para el día difícil, pero ya como declararon y decretaron que van a tener un año de prosperidad, ya con eso es suficiente. Eso se parece a esto. En esta doctrina de palabra de fe o de evangelio de prosperidad se enseña que Dios quiere que seas próspero en las finanzas, que te debes de acercar a Dios en fe y esto te traerá riquezas. No riquezas celestiales, sino riquezas terrenales. Esta enseñanza educa al creyente a utilizar a Dios. En lugar de saber que hemos sido creados para glorificar a Dios, que hemos sido creados para los propósitos de Dios, que hemos sido creados para cumplir la voluntad de Dios. La iglesia se convierte en un centro de inversión. En estos lugares se predica que se cree, o más bien se cree que se puede manipular las leyes espirituales y físicas. Esto se manifiesta en la manera como hablan u oran. Yo no digo que las personas que digan o que hablen así necesariamente han caído en una herejía o practican una herejía, pero usted se dará cuenta que hay personas que en lugar que digan Dios te bendiga, dicen te bendigo, te bendigo, como que si la bendición viniera de parte de ellos. Otras personas dicen te reprendo, como que si ellos tuvieran el poder de su boca para reprender a alguien. Imagínense Judas, el libro de Judas, que solamente tiene un capítulo, nos dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir maldición en contra de Satanás, sino que más bien dijo, el Señor te reprenda. Otras personas dicen, yo declaro, yo decreto, yo ordeno, como que si el poder fluye de la persona y no de Dios, como que si a Dios lo estuviéramos colgando de unos hilitos, como si fuera un títere, que nosotros vamos a ordenarle a Dios lo que va a suceder. Esas personas que creen así han sido engañadas, posiblemente sean cristianas verdaderas. No estoy diciendo que no, pero han creído en cosas que van en contra de lo que la Biblia nos dice y nos enseña. En estos lugares confiesan solo lo positivo y no hablan lo negativo, porque ellos dicen las palabras que salen de tu boca tienen ese poder creativo, como si fuéramos Dios. Ellos dicen que el cristianismo se convierte en un contrato. No lo dicen de esa manera, pero más bien les valdría decirlo. Es un contrato en la que tenemos una relación contractual con Dios, en la que Él está obligado a bendecir con riqueza, con salud y todo lo que provee la felicidad terrenal. Por ahí un libro muy famoso que se escribió sobre tu mejor vida ahora. Como que si esta tierra, este pedazo de tierra por el cual estamos pasando, que no es nuestro hogar, fuese el lugar que nosotros aspiramos. Bueno, un día nos vamos a morir. El pecado entró en el Edén, se cometió el primer pecado y juntamente con el pecado cayó la maldición sobre la tierra y el hombre empezó a envejecer. De repente Adán volteaba a ver a su mujer y decía, yo como que te miro más arrugadita que antes. Y Eva volteaba con Adán y decía, no te veo con las mismas fuerzas de antes, con el mismo poder que tenías antes. Empezaron a notarse que les empezaron a salir las arrugas y las canas y caerse el cabello. ¿Por qué se ríen, hermanos? Pero a causa del pecado vino la maldición. Y este mundo no es nuestro hogar. Yo no estoy buscando vivir la mejor vida aquí en este mundo. Mi mejor vida se encuentra en ese lugar celestial que el Señor Jesús me dijo que Él iba a preparar.
Ese es el lugar. Allá voy con mi enfoque dirigido, pero ellos dicen, pues si tú le das a Dios, Él te va a devolver. Ellos enseñan que si das a la iglesia, Dios te dará más de manera multiplicada porque estás invirtiendo, y usan palabras sembrar, usan palabras de pactar, pacta con Dios. Usan términos como comprométete con Dios en este día, hermano. Y cuando ellos hablan de comprometerse, no está hablando de una vida que se doblegue ante Él, que busque apartar de su vida el pecado, que busque obedecer a Dios de una mejor manera cada día, sino comprométete pero con tu billetera, comprométete con el dinero, siembra para que coseches, pacta con Dios, dicen ellos. Yo te preguntaría, ¿qué diferencia entonces hay entre el cristianismo y aquellos que se esfuerzan por pagar mandas? ¿Qué diferencia hay? Por si usted no lo sabía, yo he escuchado, nunca lo practiqué, yo no crecí en esa religión, pero hay personas que pagan mandas, ¿no? Que le dicen a San no sé qué y a Santita de no sé dónde, dicen, si tú me cumples a mí, si tú me concedes esto, yo haré esto por ti. Como que si fuera un pacto, ¿verdad? Como que si estuviera haciendo un contrato, como que si estuviera negociando las cosas espirituales. ¿Qué diferencia entonces hay entre esas personas que pagan esas mandas, así les dicen, y nosotros, o las personas, más bien no nosotros, las personas que dicen, pacta con Dios? Oral Roberts, un hombre, dijo que predicaba, dijo así: si tienes una necesidad, siembra una semilla. Y cuando él decía semilla, él se refería a lo financiero. Si estás pasando una situación mala de dinero, como quien dice, si estás pasando por una enfermedad o alguna necesidad, debes de confiar, pero debes de confiar aportando tu semilla de confianza, dinero. Y esto es manipulación. Imagínense yo decirle a una persona, si tú estás pasando, has tenido un diagnóstico de cáncer, el Señor te puede sanar, pero da, invierte, siembra tu semilla de fe, de feria. Siembra tu semilla. Y después cuando esa persona muere de cáncer, yo solamente me excuso con decir, es que no tuvo suficiente fe. No fue suficiente dinero lo que dio. Hermanos, parece broma, pero yo quiero que ustedes entiendan lo peligroso de esta doctrina. No es mi intención, ni lo digo aquí, hermanos, para burlarme, porque yo conozco a cristianos genuinos que han caído en estas cosas. Cuídese usted, me cuido yo de no caer en ello. Personas donan hasta carros, casas, se endeudan para sembrar, sacan su tarjeta de crédito y se endeudan para dar a la obra y sembrar esa semilla de fe. No estamos hablando, hermanos, de un plan de renovación en una iglesia de buena reputación, que de repente digan, hermanos, tenemos un plan de hacer este proyecto dentro de la iglesia para poder servir a nuestros niños mejor, o para poder servir a nuestros jóvenes mejor, una iglesia que sea una buena iglesia de reputación, y que le diga, hermanos, les invitamos a que ustedes puedan aportar a esta. No, yo estoy hablando de eso. Esas cosas son buenas cuando usted debe saber en dónde está aportando. La iglesia Purpose, hermanos, yo le digo, es una iglesia de transparencia, de buena reputación, más de 150 años que ha estado aquí en esta misma propiedad, que tiene transparencia, que tiene un grupo de líderes que tienen que aprobar las cosas en las que se gastan los presupuestos. No hay ninguna persona aquí, no hay ninguna hombre que pueda decir, deme la ofrenda porque yo me voy a encargar de ella, y se la lleva en su bolsa. No, aquí no. Yo no sé si usted ofrenda, yo no sé si usted está diezmando, yo no sé, pero eso es entre usted y Dios. Y usted debe de confiar en Dios. Usted debe de no amar el dinero,
y decir, Señor, esto es mío, a ti no te doy. La palabra del Señor nos instruye a ser generosos, a dar de nuestro dinero. Pero nunca que alguien se pare y le diga, vas a tener felicidad, vas a tener más riquezas, vas a tener sanidad de la situación que estás pasando con que solamente des. No, eso no es lo que dice la Biblia. Básicamente ellos reducen el Espíritu Santo a un poder que el cristiano tiene para moverle a Él en lugar de reconocerle a Él como Dios soberano que hace como Él quiere. Ellos dicen que la riqueza y la salud es la señal de que la bendición de Dios está sobre tu vida y que eres verdaderamente hijo de Dios. Eso es lo que enseña. Entonces la pregunta de este mensaje ¿es la prosperidad señal de salvación? Ellos dirían ¿qué? Sí, ellos dirían sí, la prosperidad es señal de salvación. Pero ¿y qué pasa con todos los que pasaron persecución en la Biblia? ¿Qué pasa con nuestros hermanos nigerianos que en este momento están siendo perseguidos? No tienen felicidad en esta tierra. Se reúnen en lugares para adorar y alabar al Señor, para estudiar la palabra, lugares donde pueden llegar a cualquier momento, y ya han llegado en esos últimos tiempos y han masacrado a mujeres, hombres y niños por completo. ¿Qué pasó? ¿No eran cristianos ellos? Es que si leemos la Biblia como en Primera de Pedro, el libro de Primera de Pedro habla del sufrimiento. El sufrimiento es parte del caminar del cristiano. Yo no estoy diciendo que una persona que es rica no puede ser salva, no, eso sería también decir algo que es contrario a lo que la Biblia nos enseña. Pero el sufrimiento es parte del caminar del cristiano. Cuando tenemos escasez, aprendemos a confiar más en Dios. Cuando pasamos por enfermedad, nos acercamos más a Dios. A veces la enfermedad, a veces la escasez es el agente de Dios para pulirnos, para acercarnos más a Él. Yo puedo decirle, hermanos, y le doy testimonio, que en los momentos más difíciles de mi vida son los momentos cuando más he estado en la presencia de Dios. Cuando Él he buscado con más esmero, de una manera que no lo busco, soy sincero, una manera que no lo busco cuando todo va bien. Es nuestro deber constantemente, todos los días, orar, leer la palabra, practicar las disciplinas espirituales. Pero cuando pasa una situación difícil en mi vida, es diferente. Y a veces Dios permite las situaciones difíciles para acercarnos a Él. Ahora, ¿cómo es que este evangelio de la prosperidad contradice la Biblia? Vamos a entrar a la Biblia. Esa fue una presentación de lo que ellos predican. Mateo 19, hermanos, es uno de los pasajes favoritos de los proponentes de esta enseñanza. Ellos miran, malinterpretan Mateo 19, 29, donde dice: y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más. Lo toman como algo literal. Si tú das $1, ¿cuánto te va a dar Dios? Te va a dar 100 de regreso. Si tú das $100, ¿cuántos te va a dar Dios? $10,000, porque son 100 veces más de lo que estás dando. Lo toman literalmente. Esta enseñanza, hermanos, no la dio Jesús para enseñar prosperidad. ¿Sabe lo que pasa? El contexto. Por eso hay ese refrán que dice: un texto sin su contexto se convierte en un pretexto. Porque yo puedo sacar esto y decir, que venía acá enfrente, y si usted no conoce la Biblia, yo le puedo decir: hermano, si aquí dice la Biblia, da y Dios te va a devolver 100 veces más. Bíblico. Pero si lo saco de lo que está pasando en este pasaje, hermanos, vemos a Jesús que está enseñando, y se le acerca un joven y le dice: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Y le dice: pues sigue los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, sigue este mandamiento, este otro mandamiento. Y él dice: todos esos los he seguido. Pero el Señor le contesta: si quieres ser perfecto,
Fíjese, este joven era una persona que era esforzado. Imagínese que Dios le dijera a usted, hijo mío, hija mía, si quieres ser perfecto, nada más te falta esta cosa. No, hermano, sí, yo les voy a ser sincero, esto no se lo voy a confesar, pero si yo le doy confesión de todo lo que Dios le falta por cambiar en mi vida, va a ser una lista larga. Pero a este le dice, si quieres ser perfecto, solamente te falta una cosa. Dice, vende todo lo que tienes y ese dinero que saques de eso que vendes, no lo traigas a mí. No le dijo eso para que yo te prospere, como dirían en otros lugares. Vende todo lo que tienes y ese dinero úsalo para el bien de los pobres. Regálalo. ¿Y sabe lo que este joven hizo? Se fue triste, porque la palabra del Señor dice que él tenía muchas posesiones. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Dice que él decidió y amaba más a sus riquezas que seguir a Jesús. Él prefirió sus riquezas que a Jesús. Por eso, hermanos, es que nosotros sabemos que el ser humano puede hacer ídolos de cualquier cosa. Por eso es que el Señor quiere que seamos generosos. Quiere que ofrendemos, quiere también que ayudemos a diferentes personas. El Señor quiere que hagamos eso porque debemos de saber que toda la bendición, si tú tienes un solo dólar en tu bolsa, es porque Dios te lo proveyó. Si tú tienes una cuenta de banco generosa, buena, es porque Dios te lo proveyó. Si tú estás sentado aquí, tienes tus ojos abiertos y está latiendo la sangre de tu corazón a través de todo tu cuerpo y estás respirando, es porque Dios te lo está permitiendo. Todo lo que recibimos viene de parte de Dios. Por eso entonces cuando este joven rico se fue triste, Jesús fue cuando dijo, es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. ¿Por qué? Porque los ricos son no cristianos, los ricos se van a perder, todos los ricos, no. No, porque el que tiene recursos, hermanos, es tentado a amar sus posesiones más que a Dios. Y cualquier persona que ame algo más que a amar a Dios está cometiendo idolatría. Pedro también, en este momento, ese Pedrito, ¿no? Pedro en este momento dice, se sintió atraído por la prosperidad. Porque cuando Jesús enseñó esto, él dijo, maestro, pero nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a recibir de regreso? Dijo Pedro. Y Jesús no le dijo, porque has sembrado, porque has pactado, porque te has comprometido con tu semilla de fe. No, Él le prometió que él iba a ser recompensado, pero no en esta tierra. Es que Dios te da 100 veces más cuando tú le honras, pero 100 veces más es solamente como un decir, porque, o sea, Dios nos da múltiples cosas. Nos da en cantidades grandes, hermanos. La salud que tenemos, el respirar, el aire que tenemos. Aunque no tengamos una cuenta grande en el banco, tenemos muchas cosas. De hecho, nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos, somos, aunque seamos de los más pobres, somos de los más ricos en todo el mundo. Pero dijo, nosotros hemos entregado todo por seguirte a ti. ¿Algunos de ustedes conocen ese? ¿Qué nos vas a dar de regreso? Hay el pastor que tienen loquito que a veces hace cosas y dice cosas que no debería desde el púlpito. Pero Pedro pidió recibir algo al cambio. Y Jesús le aseguró que no en esta tierra, sino que en la renovación. En la renovación, hablando de la gloria, no del ámbito terrenal, ellos iban a recibir mucho más y lo iban a recibir como herencia. Lea usted el pasaje.
Era una herencia, hermanos. Cuando usted recibe una herencia, ¿es porque usted que trabajó por él? ¿Es porque usted se esforzó para juntar y recibir esa herencia? No, una herencia simplemente es recibir algo que por la simple relación que teníamos con esa persona. Si nuestro padre y madre nos dejan una herencia, nos dejan una propiedad, nos dejan un carro, nos dejan algo, es porque éramos sus hijos. Y así decidieron ellos dejarlo a nosotros. O sea que la herencia que Dios nos tiene preparados, no aquí en la tierra, sino en el cielo, es una herencia que no merecíamos ninguno de nosotros, pero que en su misericordia y su gracia Él decidió apartarla para nosotros. Gloria a Dios, amén. Esto se lo dijo, hermanos, a personas que estaban siendo desposeídas de sus bienes. Esto se lo enseñó a este tipo de personas. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 6. Por si acaso alguien dice, no, es que lo que Jesús está enseñando no es eso. Hermanos, Jesús no está enseñando a buscar las riquezas terrenales, sino las riquezas espirituales. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10 dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo. ¿Y cuántos nos vamos a llevar? Nada. Así que si tenemos comida y ropa, ¿qué dice? Contentémonos con eso. Y da la advertencia, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Alguna persona podrá interpretar esto como alguien que perdió la fe. Y lo respeto. Yo no creo que esto es alguien que perdió la fe. Simplemente alguien que perdió el enfoque. ¿A poco no lo hemos perdido nosotros en algunas ocasiones? Personas que el servir a Dios nos da grandes ganancias. Pero debemos de estar contentos con lo que Dios nos da. Hay personas que se han esforzado por trabajar horas extras. Trabajar hasta los domingos y descuidar su vida espiritual porque llegan a la casa cansados. Hermanos, hay trabajos físicamente agotadores. Que lo que quieres hacer cuando llegas a casa simplemente deseas que tuvieran ya la cubetita de agua caliente con algunas cosas ahí revueltas y meter tus pies en esa agua y descansar, quedarte dormido. Hay personas que se esfuerzan tanto por obtener $1 más, 1 hora más, y descuidan lo que es verdaderamente importante, su relación con Dios. Descuidan a su familia, descuidan a sus hijos. Y al final, los que mejores les va, tienen un poquito más de dinero, pero no tienen su familia. Tienen un poquito más de dinero, pero no tienen una relación con Dios. Y en la gran mayoría de los casos, ni tienen eso, ni siquiera un poquito más de recursos. No amemos el dinero, porque el dinero, dice la Escritura, que es la raíz de toda clase de males. Hermanos, los predicadores de la prosperidad engañan a la gente usando de la avaricia para atraer las masas. ¿Se fija? La avaricia es un pecado que cualquiera de nosotros podríamos caer en ello. Queremos un poquito más. ¿Para cuántos no sería atractivo que le dijera, mira, me acabo de meter yo a una compañía donde si tú das 10, te revuelven $1,000 en una semana? Usted diría, wow, no, pues sí.
Pero es que estos $10 los ocupaba para comprar leche para mi familia. No importa, yo los arriesgo porque son $1,000 en una semana. Ellos usan de la avaricia en las personas y apelan a su pecado de esta manera, diciéndole: si tú te pactas con Dios, Dios te va a dar más. El deseo de enriquecerse, hermanos, es ceder a la tentación, produce deseos necios, produce lo opuesto a la riqueza, arruinándonos y fracasándonos. Y dice este pasaje que leímos que muchos de ellos perdieron ese enfoque, el objetivo principal de la fe. ¿Por qué seguir a Dios? Es que las riquezas, hermanos, suelen ser agentes de maldición más que de bendición para algunas personas. Nunca se ha preguntado, nunca le ha dicho a Dios: ay, Señor, yo no sé por qué no me hiciste nacer en una iglesia, en una familia rica, adinerada. Ay, Señor, yo no sé por qué no me has hecho rico. Si mira que yo ofrendo a la iglesia, que yo doy hasta más de lo que otros dan, y yo sirvo en la iglesia, yo te doy tanto, Señor. ¿Por qué no me haces rico? ¿Por qué no me das en plenitud? Ay, Señor, y muchos hasta llegan a las licorerías que se conocen así, a comprar sus boletos de lotería y oran por el dólar que tienen ahí, o los $5, no sé cuánto valen hoy en día. Y le ponen la mano y lo ungen al billete para decirle: Señor, permíteme que yo le pegue al gordo con este dinero que voy a invertir en esta lotería. Si tú estudias las estadísticas, tú sabrás que el invertir un solo dólar en lotería es la peor inversión que tú puedes hacer con ese dinero. Es la peor inversión. Las riquezas suelen ser el agente de maldición a veces para personas. Y estas personas que predican este evangelio de prosperidad toman ventaja del que es pobre y le prometen riquezas en cambio de que den. Pero los principios bíblicos, hermanos, para la iglesia, ya dijimos, es ofrendar. Es traer una porción de lo que Dios te ha dado para que tú te desprendas, para que tú reconozcas que de Dios viene esta bendición. Y te recuerdo, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Por eso Pablo, y usted sabe que Pablo pasó por muchas vicisitudes, naufragios. Una vez lo apedrearon, lo dejaron como muerto. La gente pensó que estaba muerto, lo dejaron en paz, pero Dios le salvó la vida, le mantuvo en vida. Pasó azotes, desprecios. Y él dijo en 2 Corintios 6:10, aparentemente tristes, pero siempre gozosos. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Esas son palabras de Pablo. Una persona que también le expresó a la iglesia en Filipos, en Filipenses capítulo 4, versículo 3, esas palabras que todos conocen. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Y algunas personas a lo mejor hasta recitan ese versículo antes de comprar su boleto de lotería. Pero eso no es lo que está hablando Pablo. Otra vez, un texto sin su contexto se convierte en un pretexto. Si usted lee ese pasaje, él está hablando del sufrimiento. Él está diciendo que él no necesita las riquezas terrenales, el bienestar terrenal, para que su gozo sea constante, porque su gozo no viene de las cosas terrenales, sino que viene de Dios. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Jesús, hermanos, los discípulos, Pablo, la iglesia primitiva, los demás discípulos, hermanos, todos ellos tuvieron fines, casi la mayoría fines trágicos. Tenían algo en común, persecución. ¿No eran cristianos ellos? Pablo dice que tenía algo en su cuerpo. Y él lo identificó como un mensajero de Satanás que lo abofeteara y que lo mantuviera humilde.
Él tenía algo en su cuerpo, una enfermedad, se cree, que le pedía a Dios que lo sanara. Y Dios le dijo, como eres mi hijo y porque mi voluntad es prosperarte, te voy a sanar. No, Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona a través de la debilidad. Ese es el Dios que servimos, hermanos. Un Dios que a veces permite que pasemos por dificultades, pero que estará con nosotros siempre y ha prometido no abandonarnos. Eso es lo que yo quiero para mi vida. Otros han sufrido por el evangelio también, dando todo hasta la vida, como mencioné nuestros hermanos nigerianos en África. Pero este evangelio, a los únicos que prosperan, ¿sabe a quién? Que sí es un evangelio de prosperidad, pero que prosperan solamente los que predican, porque se llenan de lujos, se llenan de ropa de marca, se llenan de un sinnúmero de cosas a expensas de la ignorancia de las masas que se reúnen en esos lugares. John Piper escribe esto sobre esta doctrina de prosperidad. Dice, dejen que estos predicadores de la prosperidad, con su discurso de sanidad y su discurso de palabra de fe, vayan al piso de cuidados especiales o intensivos de un asilo, o a la sala de emergencias, o a las salas de cuidados intensivos de los hospitales. Que vayan ahí. ¿Por qué no van allí? Y predican que Dios quiere que siempre que pacten para que sean levantados de su enfermedad. Vayan ahí y prediquen su evangelio, dice Piper. Pero no lo hacen. Se ponen sus ropas bonitas y se paran en las luces con dinero esparcido por todas partes, con gente que quiere desesperadamente que alguien les diga cómo hacerse ricos. Así ganan mucho dinero estos predicadores. No van a lugares donde es imposible enfrentarse a la realidad. No van a esos hospitales. No van con los necesitados. Jesús no enseñó el perseguir las riquezas, hermanos. Más bien, Él demostró lo contrario. Fíjese lo que dice Mateo 8:20. Él dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Pero Él respondió, pero el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Él mismo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y en Lucas 12:15 dice, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Enseñanza completamente diferente a lo que se predica en estos lugares. Ellos también predican que el poder creativo de nuestras palabras o la confesión positiva, y eso en realidad contradice la palabra, hermanos. A lo mejor no termino el mensaje del día de hoy, pero escuchen esto muy atentamente. Fíjense lo que muchas veces les he dado el ejemplo de Jesús. Cuando Él oraba en el Getsemaní, Él no declaró, ni decretó, ni ordenó, ni pactó, ni se comprometió, ni sembró su semilla de fe. Él le dijo, oró a Jesús en agonía. Jesús oró a su Padre Dios en agonía. Señor, Padre, si fuera tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Y hay otros ejemplos en la Biblia. Santiago 4, versículos 13 al 16. Dice, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben que sucederá mañana. ¿Qué es su vida?, pregunta Santiago. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Ustedes ni siquiera saben si van a poder llegar al día de mañana, pero ya están haciendo planes por su cuenta y no están buscando la dirección de Dios. Y el 15 dice, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor nos permite, si el Señor nos da vida. Hermanos, personas que ni siquiera conocían el evangelio de la antigüedad usaban y hablaban de esta manera. Si Dios permite, si Dios nos da vida. Yo andaba con mi abuelito el mes
y medio que estuve en México en una ocasión cuando tenía yo 12 años. Y él iba con su caballo allá a la sembradía, a donde sembraba. Y personas pasaban y le decían, lo que yo escuchaba, yo pensaba que le decían, buenos días, ley de Dios. Pero era su manera de pronunciarlo, decía, buenos días, ley de Dios. Cuando ellos decían que quisiéramos hacer esto, tenían planes, si Dios nos concede, si Dios nos da vida. ¿Cómo contrarrestar esta doctrina, hermanos? Conozcamos la palabra de Dios. Estudiémosla correctamente en su contexto. Mateo 6, 19, 21 y 24 dicen, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. ¿Se fija lo que Dios está diciendo? Jesús está diciendo, no acumules riqueza. Más bien, acumula para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí también tu corazón. Y dice, nadie puede servir a dos señores, porque al amar a uno, aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas, dice Jesús. No se puede. Eso fue uno de los problemas, hermanos, del pueblo siempre, amar algo más que a Dios. Este concepto no lo puede entender alguien que no es cristiano. Debemos de hacer tesoros en el cielo, trabajar para Dios, no por la recompensa, sino porque sabemos que Dios ya nos tiene un hogar preparado en el cielo. Debemos saber que la Escritura nos dice lo que nos dice para no ser arrastrados como la iglesia de Galacia, hermanos. A los Gálatas, Pablo le escribió en Gálatas 1, 6 y 7, no, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Cuidemos la palabra. ¿Es la salvación señal? Perdón, ¿es la prosperidad señal de la salvación? No. No va a terminar. Pero quiero dejarles con este pensamiento. Cuando Pablo nos dice en las Escrituras que examinemos nuestras vidas para que nos aseguremos que estamos en la fe, él no te está diciendo, abre la aplicación del banco de tu teléfono para ver cuánto dinero tienes. A ver si has crecido de acuerdo a cómo ha crecido tu cuenta de banco. Él no está diciendo, abre los reportes médicos del último examen que te mandó el doctor por los medios electrónicos para ver si estás en un mejor nivel de salud. Cuando Pablo nos invita a examinarnos para asegurarnos que estamos en la fe, Él nos invita a examinarnos de manera espiritual. ¿Amas hoy a Dios más que lo amabas ayer? Y si tú respondes que sí a esa pregunta, entonces tu obediencia el día de hoy será mejor que la manera como tú le obedeciste ayer. Porque el amor y la obediencia a Dios van de la mano. No puedes llamar al Señor, Señor, sin que Él sea verdaderamente Señor de tu vida. Entonces la respuesta es no. La prosperidad no es el indicativo de salvación, sino que una vida entregada, dedicada, doblegada ante el Señor de señores, más y más cada vez, es la señal que tú debes de encontrar en ti. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos, que inclines tu rostro y que te metas en un momento de meditación, unos momentos breves. ¿Cómo estás caminando? ¿Amas y obedeces más a Dios hoy que antes?
Esta pregunta es muy importante. Esta invitación a examinarte que nos da Pablo es muy importante porque la respuesta de esta pregunta determina la eternidad para ti. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Pero Él les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Que no seas tú uno de ellos. Yo no quiero ser uno de ellos. Quiero que Cristo sea reflejado cada vez más en mí. ¿Por qué no le pides a Dios lo mismo para ti en este momento? Amado Dios, te damos gracias por el consejo de tu palabra. Nuestra vida, Señor, seguramente, y tú lo sabes mejor que nadie, no es perfecta. Y al hacer esta declaración, Señor, declarar esta verdad en nuestras vidas, el decir que nuestras vidas no es perfecta, Señor, no es una excusa. No debemos de tomarlo como una excusa de seguir pecando, sino más bien es una confesión, Señor, de algo que tú ya sabes. Ayúdanos, Señor, a nunca caer en este falso evangelio de la prosperidad, a nunca ser atraídos por la avaricia, a no ser atraídos por el deseo de la ganancia de dinero en nuestros corazones. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, en esa eternidad, en esos tesoros que debemos de acumular, pero en el cielo. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a caminar más cerca de ti. Ayúdanos, Padre, que cada vez podamos amarte mejor y obedecerte mejor, para tu gloria y para tu honra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.